En el mundo siempre hay un hombre que es atropellado por un camión y enviado a un mundo más allá de su imaginación. Eso fue exactamente lo que le pasó a nuestro protagonista, Hitoshi Nosaki. En su vida, la gente solía llamarlo salvaje por su nombre y apariencia, pero ahora se encontraba de repente en un bosque extraño en un mundo diferente, con solo paja cubriendo la parte inferior de su cuerpo. Sentado junto a un fuego que había encendido, miraba la comida que se cocinaba. Pero ¿cómo había llegado allí y por qué precisamente él? Mientras comía, reflexionaba sobre cómo había terminado en esa situación, repasando sus recuerdos. Todo comenzó con un camión. Cuando iba camino al trabajo, vio a un estudiante en la calle a punto de ser atropellado por un vehículo. Nosaki sintió un impulso repentino de salvarlo, corriendo y empujándolo fuera del camino. Desafortunadamente, esto hizo que él fuera atropellado por el camión. Mientras yacía en la calle, desangrándose y perdiendo la conciencia, su último pensamiento fue admitir que elegiría reencarnarse si tuviera la oportunidad. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Nosaki sintió que caía desde el cielo hacia la nada, y todo se oscureció. No estuvo inconsciente por mucho tiempo antes de despertar, mirando el cielo sobre él y viendo las hojas agitándose al viento. Definitivamente estaba en otro mundo. Se levantó rápidamente y miró a su alrededor para decidir su próximo movimiento. No tenía ningún poder especial ni ropa en su cuerpo. Se dijo a sí mismo que debía calmarse para evaluar su entorno y establecer prioridades. Al ponerse de pie, encontró un árbol grande en algún lugar del bosque. Con esfuerzo, subió a la cima del árbol para observar a dónde ir. Para su sorpresa y decepción, solo había árboles hasta donde alcanzaba la vista. Se preguntó si sería peligroso moverse en la oscuridad, pero cambió sus pensamientos y se concentró en su prioridad: encontrar agua. Una vez que lograra eso, construiría una base y buscaría comida. Pero antes de eso necesitaba algo para cubrirse. Arrancó corteza de los árboles cercanos y la ató para hacer una falda de paja. Aunque incómoda, le permitió enfocarse en explorar y, de manera indirecta, agradeció al Discovery Channel por proteger su dignidad como humano. Ahora era el momento de pasar a la parte de supervivencia. Nosaki caminó por el bosque, luchando por atravesar el denso entorno. Se preguntó si realmente encontraría una fuente de agua, pero de repente escuchó un sonido en los arbustos que lo hizo congelarse de miedo. El sonido se detuvo y Nosaki supo que parecía un animal pequeño. Se dio cuenta de que sus ojos no eran tan efectivos en el bosque, mientras que sus oídos estaban siendo abrumados por información. Necesitaba usar sus oídos a su favor mientras intentaba encontrar cosas en el bosque. Continuó su exploración, enfocándose en todos los sonidos a su alrededor, hasta que de repente escuchó un sonido específico. Comenzó a correr en la dirección del sonido, sabiendo exactamente qué era: agua. Se detuvo frente a un río, contemplando el agua con asombro. Nosaki entró en el río y comenzó a gritar de celebración, levantando el agua con las manos y bebiéndola con alegría. Pero eso no sería el final de su exploración. Su siguiente necesidad era un refugio, y así continuó adentrándose en el bosque. Si iba a encontrar comida, necesitaría buscar un lugar que no estuviera demasiado cerca del agua. No mucho tiempo después de adentrarse de nuevo en el bosque, encontró un gran árbol hueco con una entrada tan alta como él, convirtiendo a ese árbol en el lugar perfecto. Decidió que iba a vivir allí y se sentó, comenzando a pensar en qué haría para conseguir comida. Nosaki observó sus brazos tras haberse aplicado jugo de fruta en ellos para asegurarse de que no le causara inflamación. Si lo hacía, ese jugo no sería comestible y tendría que buscar otra fruta. Por suerte, no tuvo ninguna reacción, así que empezó a dar pequeños mordiscos a la fruta y planeó esperar unas horas para asegurarse de que no tuviera una reacción alérgica o algo peor. Incluso si terminaba siendo alérgico a esa fruta, tenía una amplia variedad de alimentos a su alrededor que parecían comestibles. Ahora, lo último que necesitaba hacer era encender un fuego. Agarró un palo y comenzó a girarlo sobre otro. Al principio no funcionó. De hecho, no tuvo éxito durante varias horas, sin importar lo que intentara. Pero, afortunadamente, tras tanto tiempo, apareció una chispa y logró hacer un fuego decente. Lo llamó el fuego más hermoso que había visto en su vida. Nosaki se sentó junto al fuego por un rato, preguntándose cuánto tiempo le tomaría salir del bosque. Luego se recostó, listo para dormir y prepararse para cazar al día siguiente.
De repente, una caja de mensajes apareció frente a él. Sorprendido, Nosaki se levantó de un salto y la miró. Mostraba su estado y habilidades. Parecía tener solo una habilidad: karate. Sin embargo, no se sintió ofendido por ello, sintiendo que le quedaba perfectamente. Al día siguiente, comenzó a cazar. Se sentó en la rama de un árbol con un gran palo como arma, esperando que un animal entrara en la trampa que había hecho de memoria. Escuchó un ruido y de repente apareció una criatura parecida a un conejo. Nosaki se sintió decepcionado por su tamaño, pensando que era demasiado pequeña para la trampa. La criatura escuchó algo y empezó a correr, mientras Nosaki se daba cuenta de que algo se acercaba. Miró y vio a unos goblins salir al claro. Estaba tanto asombrado por el hecho de que fueran reales como un poco preocupado porque no sería capaz de luchar contra ellos. Nosaki se dio cuenta de que comenzaban a caminar hacia la trampa que había colocado, pensando que podría ser su oportunidad de ganar experiencia. El goblin se acercó a la trampa y olfateó el aire. Nosaki empezó a pensar que la trampa podría no funcionar si el olor no estaba oculto. Tenía razón. Los goblins detectaron fácilmente la trampa y quitaron la paja de la abertura, dejando a Nosaki conmocionado. No le quedó más remedio que saltar del árbol y atacar a los goblins. Con su palo, derribó fácilmente a uno de los 3 goblins, cuyo cuerpo explotó por el impacto. Nosaki miró a los otros goblins con determinación en los ojos. Cargó contra otro, que seguía sorprendido por la caída de su compañero, y lo pateó en el cuello, enviándolo volando. Luego se giró hacia el último goblin para intentar acabar rápidamente con él, solo para darse cuenta de que ya intentaba golpearlo con su garrote. El goblin lanzó un ataque pesado desde arriba, dejando una gran apertura para un contraataque. Aprovechando esto, Nosaki le dio un puñetazo al goblin y lo lanzó por los aires. Sin embargo, esto no fue suficiente para derrotarlo, ya que el goblin se levantó rápidamente, lo que hizo que Nosaki pensara que sus puntos vitales podrían ser diferentes a los de un humano. La criatura gruñó y comenzó a atacarlo a ciegas. Nosaki estaba teniendo dificultades para seguir el ritmo de los ataques, sabiendo que no podía acercarse al monstruo en ese momento. Sin embargo, tuvo una idea. Colocó su pie debajo de una raíz y fingió caer. Al hacer esto, el goblin creyó que tenía una oportunidad, pero Nosaki lo hizo a propósito para atraer otro ataque desde arriba. Esquivó fácilmente el ataque y golpeó al goblin en el cuello con un corte de karate. El goblin cayó al suelo de cara y finalmente estaba muerto. Se quedó allí mientras Nosaki observaba su forma caída, esperando ver si recibiría experiencia de ello. Levantó su pie sobre el monstruo y, con un crujido, aplastó la cabeza de los 3 goblins. Nosaki siguió mirando lo que había hecho hasta que empezó a temblar de asombro y emoción. Estaba emocionado por haber ganado su primera pelea contra algunos de los monstruos de ese mundo. Cuando llegó la noche, regresó a su refugio y comenzó a cocinar la carne de los goblins. Había obtenido otros botines, como pieles que podría convertir en ropa más adelante. Nosaki revisó su estado y se dio cuenta de que había subido de nivel. Miró hacia el cielo con determinación en sus ojos y gritó en voz alta que podía hacerlo, que podía superarlo sin problemas. El tiempo pasó. Un hombre se veía corriendo por el bosque persiguiendo a una criatura parecida a un jabalí. Le gritaba que se detuviera mientras hacía todo lo posible para que no escapara. Ese hombre era Nosaki, y habían pasado 3 meses desde que llegó a ese mundo. Desde su primer día, su cabello y su barba habían crecido y había alcanzado el nivel 8. Los sentidos de Nosaki se habían agudizado a medida que subía de nivel, y gracias a eso pudo notar que el animal estaba a punto de girar a la izquierda. Con un salto, se lanzó hacia adelante y logró atrapar la pata del animal, derribándolo. Su capacidad física también había mejorado con el tiempo. Poniendo al animal sobre su espalda, estaba a punto de irse cuando miró detrás de él y se dio cuenta de que había algunos chiles cerca de donde atrapó al animal, o al menos una planta que se parecía mucho a los chiles. Estas plantas podían usarse como insecticida, para esterilización o por sus propiedades restaurativas, así que Nosaki quiso llevarse tantos como fuera posible. Mientras los recogía, escuchó a algunos goblins cerca. Pensó que estaban haciendo demasiado ruido y que debería matarlos, pero cambió de opinión al recordar que probablemente no importaría mucho para su nivel.
Empezó a preocuparse de que se hubiera convertido en el rey del bosque en los 3 meses que llevaba allí. De repente, los goblins se quedaron en silencio y algo rugió con fuerza en una parte del bosque. Nosaki se quedó en shock y con miedo, sin saber qué podría haber hecho ese sonido. Especialmente porque no había visto muchos monstruos aparte de los goblins en los últimos 3 meses. Pero, para su sorpresa, apareció una gran criatura que sostenía una espada en su mano. Nozaki creyó que la criatura frente a él era una forma evolucionada de un goblin, un hobgoblin, que era casi el doble de grande que los goblins normales. Pensó que el hobgoblin iba a reprender a los goblins por discutir entre ellos. El hobgoblin apretó su espada con fuerza antes de repente, balancearla contra los aterrados goblins, cortándolos por la mitad. Nozaki estaba completamente en shock, con la boca abierta, mientras se daba cuenta de que no había forma de que pudiera matar a ese monstruo. Desde que llegó a este mundo, era la primera vez que se encontraba con un monstruo más fuerte que él. Desafortunadamente, el hobgoblin comenzó a correr hacia él, ya que finalmente lo había detectado. Rugió y lo persiguió por el bosque. Por primera vez, él era el que estaba siendo cazado. Nozaki corrió tan rápido como pudo por el bosque para perder al monstruo, pero este continuaba persiguiéndolo. Sin embargo, de repente, el monstruo comenzó a ralentizarse. Nozaki se dio cuenta de que, con un cuerpo tan grande, moverse por el bosque empezaría a ser un obstáculo. Pero sabía que no sería la última vez que vería al monstruo, ya que, como goblin evolucionado, tenía un olfato muy agudo. Fue entonces cuando Nozaki se dio cuenta de que el bosque ya no sería seguro para él. El hobgoblin no se rendiría hasta que él estuviera muerto. Su única opción era tratar de salir del bosque, ya que sabía que no podría luchar contra ellos. A pesar de que su cuerpo temblaba, corrió a su refugio, reunió todas sus cosas y se preparó para irse, despidiéndose de su primer hogar. Y así partió. Comenzó su marcha por el bosque, deteniéndose solo para descansar cuando el día se convertía en noche. Incluso por la noche se sentía inquieto, ahora que sabía que monstruos como los hobgoblins existían en el bosque y podían atacarlo en cualquier momento. Revisaba constantemente sus alrededores cada segundo. Cada día avanzaba por el bosque, cruzando ríos y escalando montañas, buscando un nuevo lugar para llamar hogar. En un punto, pasó junto a un lago y bebió un poco de su agua. Dio un salto al darse cuenta de que había un animal parecido a un ciervo con 2 cabezas cerca de él, también bebiendo agua mientras lo miraba fijamente. Llegó la noche y se sentó bajo la raíz de un árbol, con la cabeza entre las rodillas, temblando de frío. No sabía cuántos días habían pasado desde que dejó su refugio, deseando encontrar una ciudad pronto. Mientras comenzaba a dormitar, lo único que quería era conocer a otro humano. Al día siguiente, continuó su viaje. Un animal parecido a un guepardo pasó cerca, y Nozaki se escondió en el lodo para no ser visto por la criatura, ya que habría sido hostil de otra manera. Saltó del lodo para tomar una bocanada de aire fresco mientras el barro caía por su cuerpo. En ese momento se sintió agradecido de que el pantano del bosque le hubiera salvado la vida. Continuó su camino por el bosque y una vez que se limpió del barro, giró en una esquina y vio algo en la colina cercana. Pensando que podría ser otro monstruo, se escondió entre los arbustos y lo observó. Sus ojos se abrieron con sorpresa al darse cuenta de lo que realmente era, otro humano. Miró a la chica con asombro, mientras la observaba recoger algo del suelo para colocarlo en la cesta junto a ella. La joven se dio la vuelta y vio a Nozaki intentando llamar su atención. Al verlo, la chica parecía extremadamente preocupada y, supuestamente, le dijo a Nozaki que no se acercara, confundiendo enormemente al hombre. La mujer gritó, «Goblin», y Nozaki quedó aún más desconcertado mientras la veía correr en dirección contraria. ¿Por qué estaba ella? Ella le tenía miedo, y eso lo frustraba. Esta era su primera experiencia con otro humano, y pensaba que todo había sido culpa suya, hasta que escuchó un rugido y un grito de la mujer que había huido. Se dio cuenta de quién había causado ese rugido familiar y comenzó a correr en esa dirección. Ese rugido era de un hobgoblin, pero no cualquier hobgoblin, sino el mismo que estaba decidido a matarlo desde que se encontraron. Nozaki corrió tan rápido como pudo, sabiendo que la chica había sido capturada por ese monstruo. Se sintió culpable, pensando que todo era su culpa por haber pasado tanto tiempo jugando con su suerte en el bosque.
Finalmente, pudo alcanzar al Hobgoblin, logrando verlo con la chica sobre su hombro. Gritó al monstruo que la soltara, pero este no parecía escucharlo. Nosaki gritó una vez más, exigiendo que dejara a la chica en paz, lo que finalmente atrajo la atención de la criatura. El Hobgoblin se dio la vuelta, sorprendido, y en ese momento, Nosaki saltó al aire con un grito de batalla. Agarró una liana que colgaba de una rama y la utilizó para impulsarse, manteniendo su velocidad mientras se acercaba al monstruo. Finalmente, cara a cara con la bestia, Nosaki le dio un rodillazo en la cara, impactando su nariz y haciendo que el monstruo dejara caer a la chica. Aterrizó en el suelo sin problemas y miró hacia arriba, solo para darse cuenta de que el Hobgoblin no había caído. Solo parecía ligeramente afectado por el golpe. Nosaki estaba atónito y no podía creer que el ataque no hubiera sido suficiente. Miró rápidamente a la chica, quien intentaba levantarse después de caer del Hobgoblin, y le preguntó si estaba bien y si podía ponerse de pie. Ella confirmó que sí. Nosaki le ordenó que corriera mientras él se encargaba del monstruo. Se preguntó si la chica se había separado de su grupo, pero dejó de pensar en eso y le dijo que fuera a cualquier lugar menos donde estaba ahora. La chica obedeció inmediatamente. El Hobgoblin se giró, finalmente recuperándose con sangre goteando de su nariz, mientras la chica corría en otra dirección. Nosaki se dio la vuelta y enfrentó al monstruo una vez más, con más confianza que nunca en comparación con la primera vez que lo encontró semanas atrás. A pesar de su nueva confianza, sabía que no tenía otra opción más que pelear. Se colocó en posición, mirando fijamente al Hobgoblin frente a él, preparándose para la batalla. Nosaki temblaba al escuchar los latidos acelerados de su corazón. Sentía que la presión de enfrentarse a ese Hobgoblin era casi la misma que si estuviera peleando contra un oso. Quería correr, pero no podía, porque tenía que proteger a la chica. Gritó al monstruo para que avanzara, y el Hobgoblin balanceó su espada hacia Nosaki, quien esquivó rápidamente. Se dio cuenta de que los ataques eran pesados, pero con movimientos amplios, lo que significaba que la batalla sería ganada por quien fuera más rápido. Nosaki aprovechó su turno para atacar, pero pronto aprendió que no sería fácil. La piel del Hobgoblin era demasiado dura para que un golpe fuera efectivo. Se dio cuenta de que un solo golpe era casi inútil contra la criatura. Pensó en lo injusto que era que él no pudiera ni arañarlo, mientras que un solo ataque del Hobgoblin podría matarlo instantáneamente. Necesitaba probar un enfoque diferente. Con decisión, le dio una patada al monstruo en sus partes bajas, dejándolo aturdido al instante. Al darse cuenta de que había funcionado, Nosaki rápidamente le dio un cabezazo al Hobgoblin. Nosaki golpeó al Hobgoblin y cargó hacia él, solo para clavarle los dedos en los ojos. El monstruo chilló de dolor mientras la sangre comenzaba a brotar de su ojo, y Nosaki se sintió satisfecho con su éxito. Sin embargo, el Hobgoblin empezó a lanzar golpes salvajes hacia él, y uno desafortunadamente conectó, enviando a Nosaki volando y rodando por el suelo. Se esforzó por levantarse después del impacto. Se puso de pie una vez más, limpiándose la sangre mientras miraba hacia adelante al monstruo, que comenzaba a duplicarse en su visión. Sabía que tenía que encontrar una manera de acabar con esa bestia rápidamente, considerando lo fuerte que era. A pesar de bloquear algunos ataques, el monstruo continuó balanceándose contra él, hasta que Nosaki pensó en un último movimiento que podría darle alguna oportunidad de ganar: una patada alta. El Hobgoblin lo miró intensamente hasta que de repente Nosaki desapareció de su línea de visión, moviéndose rápidamente para lanzar una patada alta desde su punto ciego. Esperaba que ese movimiento finalmente derribara al monstruo. Y, cuando cayó al suelo con los ojos en blanco, parecía que todo había terminado. Sin embargo, el monstruo volvió a la vida de repente y cargó hacia adelante, agarrando a Nosaki y mordiéndolo en el hombro con fuerza. Nosaki gritó de agonía, sintiendo como si su brazo estuviera siendo arrancado. Sabía que no podía morir allí. Con determinación, sacó su dedo medio y le dedicó unas palabras al Hobgoblin antes de clavarle el dedo en el oído. Esto hizo que el monstruo lo pateara lejos, enviándolo volando contra un árbol. Allí se quedó, con la cabeza baja, sangrando por el hombro y con el dedo medio roto. Empezó a sentir cómo perdía la conciencia, pensando que todo terminaría. Entonces vio una planta parecida a un chile frente a él.
Sabía que sería extremadamente picante, pero era lo último que podía intentar en ese momento, sin saber si lo estimularía o lo mataría. Mientras el Hobgoblin lo miraba y rugía, preparándose para cargar contra él, Nosaki consumió el chile. El monstruo se acercaba cada vez más, listo para golpearlo, pero Nosaki abrió los ojos rápidamente y se levantó de un salto. Esquivó el ataque y escupió el chile en los ojos del Hobgoblin, causando que retrocediera con dolor. Nosaki aprovechó la oportunidad, saltó al aire y golpeó la cabeza del monstruo con su codo y su rodilla. Finalmente, el Hobgoblin cayó muerto. Ambos, Nosaki y el Hobgoblin muerto, quedaron tirados en el suelo. Nosaki miró al cielo en estado de shock. Había ganado. Finalmente había ganado. Sin embargo, no podía mover ninguna parte de su cuerpo, ya que había agotado toda su energía y fuerza. Comenzó a perder la conciencia y cerró los ojos, hasta que escuchó una voz llamándolo. Era la voz de la chica, que estaba revisándolo para ver si estaba bien. Aún parecía llamarlo Goblin, y Nosaki se preguntó a quién estaba llamando Goblin antes de desmayarse nuevamente. La chica, al darse cuenta de que Nosaki estaba sangrando, lo llevó al pueblo del que provenía. Cuando Nosaki abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba en un lugar desconocido. Estaba acostado en una cama, pero rápidamente se levantó, preguntándose dónde estaba. El dolor en su hombro recorrió su cuerpo de repente, trayéndole recuerdos de la pelea contra el Hobgoblin. Pensó en si la chica lo había ayudado. Sabía que estaba en una casa humana, lo que significaba que probablemente la chica lo había llevado allí. Había llegado a un pueblo humano por fin. Nosaki comenzó a observar la cama en la que estaba acostado, preguntándose si esa cama sería usada por toda la familia de la chica. De repente, la chica irrumpió en la habitación, feliz de que él finalmente estuviera despierto. Nosaki empezó a agitar los brazos salvajemente, sonrojado, diciendo que no estaba oliendo nada en la casa, hasta que la chica le dijo que tenía que irse de inmediato. Nosaki estaba confundido, hasta que la chica le explicó que los aldeanos venían por él y querían atacarlo. Nosaki quedó atónito, preguntando por qué harían eso. La chica le señaló que mirara por la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a los aldeanos agrupados afuera, con horcas y armas, y una clara malicia en sus ojos. Le preguntó a la chica si ella era quien lo había salvado. Los aldeanos comenzaron a acercarse a la casa, mientras Nosaki preguntaba qué había hecho para que quisieran matarlo. La chica explicó que los materiales de los Hobgoblins eran extremadamente raros y se podían intercambiar por un precio muy alto. Esto hizo que Nosaki entendiera que los aldeanos estaban allí para matarlo y quedarse con esos materiales. Uno de los aldeanos pidió a los demás que esperaran mientras caminaba hacia la puerta. Golpeó la puerta y pidió que la farmacéutica del pueblo abriera. Nosaki le preguntó a la chica si era ella, pero la chica lo mandó callar. Ella gritó a los aldeanos que se fueran a casa, diciendo que no permitiría que tocaran a su paciente. Pero el hombre respondió que podían entenderse. Explicó que su padre era el alcalde del pueblo y los protegía. Dijo que sería cruel de su parte golpear a una anciana, pero que demostraría que las cosas serían diferentes esta vez. Aseguró que solo mataría a Nosaki si no llegaban a un acuerdo, pero tanto Nosaki como la chica sintieron que era una mentira. La chica dijo que aún no se había probado que Nosaki fuera quien había matado al Hobgoblin y ordenó a los aldeanos que no entraran por la puerta trasera. Luego volvió su atención a Nosaki y le entregó un ungüento, diciéndole que debía aplicárselo al menos 3 veces al día. Nosaki estaba a punto de decirle algo, pero ella le pidió que no se preocupara por ella, diciéndole que los pacientes deberían mantenerse en silencio y escuchar a la farmacéutica. De repente, Nosaki escuchó que los aldeanos planeaban matarlos a ambos, hasta que alguien intervino diciendo que matar a una farmacéutica sería un problema. Uno de los hombres estaba planeando obtener el permiso de su padre para secuestrar a la chica y drogarla más tarde, lo que dejó a Nosaki horrorizado. Continuaron discutiendo, diciendo que no querían que ella se rompiera demasiado pronto. Nosaki apretó los puños, preguntándose si la chica realmente no estaba escuchando lo que los aldeanos decían afuera. La chica no quería que Nosaki escapara de regreso al bosque, pero tal vez tendría que hacerlo, ya que ella sentía que no podía protegerlo. Le pidió que tuviera cuidado y le agradeció por haberla salvado.
De repente, corrió hacia la puerta principal antes de que Nosaki pudiera hacer algo. Intentó correr tras ella para detenerla, pero cayó al suelo debido al dolor. La chica salió corriendo y se colocó frente a la puerta para intentar proteger a Nosaki. Él maldijo su incapacidad para hacer algo más por ella, y sabiendo que no tenía más opciones, escapó. Salió de la casa por la puerta trasera y corrió de regreso al bosque. Con cada paso sentía que perdía más fuerza física. De repente, escuchó a alguien llamándolo. Los aldeanos ya habían notado que estaba despierto y empezaron a perseguirlo. Nosaki comenzó a huir, pero al mirar hacia atrás, vio cómo los hombres habían capturado a la chica. Uno de ellos la llamó difícil y le dio una bofetada, diciendo que los había engañado. Esta acción enfureció enormemente a Nosaki, mientras el hombre que actuaba como líder ordenaba al resto de los aldeanos que lo encontraran y lo mataran. Cuando el hombre levantó la cara, Nosaki grabó su apariencia en su mente, asegurándose de recordarla para planear su venganza en el futuro. Les haría pagar por haber lastimado a esa chica. Con ese propósito en mente, Nosaki corrió de regreso al confiable bosque, el único lugar que podía considerar un refugio. Se sentó bajo la luna brillante junto a un fuego que había encendido, cocinando su comida. Mientras masticaba un bocado, sus pensamientos regresaron al hombre y a cómo los otros aldeanos estaban dañando a la chica como si no fuera un problema. Miró al cielo, preguntándose si había alguien allá afuera que pudiera llevarlo de vuelta a casa. Realmente deseaba salir de ese mundo. Sin embargo, apartó esos pensamientos, se acostó y esperó al día siguiente. Comenzó a construir una nueva base para sí mismo, viendo cómo iba creciendo poco a poco, mejorando los errores que había notado en su refugio anterior. Exploró el bosque, tratando de encontrar más comida para mantenerse. Encontró algunas plantas en el suelo y notó que la vegetación de este nuevo mundo era muy similar a la de su mundo anterior. Los frutos que encontró tenían raíces parecidas al ñame. Sabía que sería muy difícil cazar si sus heridas se abrían nuevamente, por lo que era bueno haber encontrado algo que lo mantuviera alimentado por un tiempo. Planeó almacenar esa comida mientras esperaba que cayera la noche. Cuando llegó la noche, revisó su estado una vez más y se dio cuenta de que había subido 2 niveles. Había desarrollado algo llamado olas de ira desde su encuentro con el Hobgoblin. Reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde que llegó a este nuevo mundo. Había conocido gente por primera vez, luchado contra un Hobgoblin, y ahora algunas personas querían matarlo. Pero al pensar en esa última parte, comprendió que las personas de este mundo no eran diferentes a las de su mundo anterior. Había personas que lo apreciaban, como la chica, y otras que no, como el hombre con la marca alrededor del ojo. Deseó la muerte de aquellos que tenían intenciones asesinas hacia él. Se prometió prepararse para el futuro, no solo fortaleciendo su cuerpo, sino también su mente, sabiendo que necesitaría estar listo para cualquier batalla que viniera. Se preguntaba si realmente estaría preparado cuando llegara el momento. Lo que Nosaki no sabía era que la chica no estaba pasando por una buena experiencia. Sus ropas parecían haber sido arrancadas sin su consentimiento. ¿Qué le estaban haciendo? Mientras tanto, Nosaki finalmente despertó, luchando por levantarse debido a toda la fatiga acumulada. Al levantar la vista, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que un monstruo con forma de serpiente estaba frente a él. Rápidamente lo agarró por el cuello, inmovilizándolo mientras investigaba si podría usarlo como alimento. No era mucho, pero lo cocinó para finalmente tener carne después de tanto tiempo. Mientras comía, recordó los comentarios de aquel hombre. Había aprendido que la chica llegó al pueblo con el farmacéutico y su equipo, y cuando él murió, ella heredó su papel. Esto significaba que no tenía familia ni apoyo y estaba aislada del resto del pueblo. Apartó esos pensamientos, sabiendo que debía concentrarse en su recuperación. Nosaki esperaba recuperar toda su fuerza en una semana. Hasta entonces deseaba que la chica estuviera a salvo. La semana pasó rápidamente. Algunos animales rondaban un montón de lodo cuando escucharon un ruido y se dieron la vuelta, solo para darse cuenta de que un hombre estaba emergiendo del lodo. Ese hombre era Nosaki. Mientras las criaturas huían, Nosaki sabía que su nuevo objetivo, aquel hombre, era muy diferente a un Hobgoblin. Necesitaba estar aún más preparado. Se limpió las líneas de barro de la cara,
preguntándose si lo que estaba haciendo era similar al camuflaje que había visto en las películas. Nosaki quería evitar pelear tanto como fuera posible y continuó con su plan. Era el momento, así que se dirigió al pueblo. 2 hombres estaban sentados frente a una casa, aparentemente vigilando por si Nosaki regresaba. Ambos creían que era poco probable que él volviera y se preguntaban qué estaba ocurriendo con la chica que había sido llevada. No querían involucrarse demasiado y esperaban que todo se resolviera pronto. Nosaki escuchaba desde un costado de la casa y sabía que debía usar la puerta trasera. Al acercarse notó a un hombre, pero se alegró de que solo hubiera una persona. Tiró una piedra hacia un árbol para distraerlo antes de saltar sobre él y dejarlo inconsciente rápidamente. Logró entrar a la casa sin ser descubierto y vio a la chica atada a un pilar en el interior. Corrió hacia ella y le preguntó si estaba bien, captando su atención. Nosaki se limpió el barro de la cara y le dijo que había venido a ayudarla a salir del pueblo con él. Comenzó a desatar la cuerda, pero ella dijo que se quedaría en el pueblo, lo que lo confundió enormemente. Ella explicó que todos sus pacientes estaban en el pueblo y que supuestamente sería liberada pronto, ya que no todas las personas eran malas. Cuando Nosaki finalmente desató las cuerdas de sus piernas, notó las lesiones que las cuerdas habían causado. También se dio cuenta de que las cuerdas en sus brazos estaban cayendo. Ella le gritó que se fuera, advirtiéndole que había demasiados hombres afuera y que no terminaría bien para él. Nosaki permaneció en silencio, con la cabeza baja, mientras algunos aldeanos entraban al edificio listos para capturarlo. El hombre líder estaba feliz de finalmente haber encontrado a Nosaki, pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta salió volando hacia él porque Nosaki la había pateado con fuerza, golpeando al hombre y dejándolo inconsciente. Más hombres comenzaron a entrar en la habitación, mientras Nosaki se preparaba para la batalla que estaba a punto de ocurrir. Sus ojos brillaban con furia. Todos los hombres lo atacaron al mismo tiempo, sin dudarlo. Y ahí estaba él, el hombre cuyo rostro Nosaki había grabado en su memoria. Ese hombre afirmó que había sido descuidado la última vez, pero que esta vez no dejaría que Nosaki escapara. Nosaki le dijo que aceptara su petición y lo dejaría vivir. Su petición era que ese hombre no lastimara más a la hija de Yakushi, que le dijera todo lo que había hecho y que se disculpara. El hombre le respondió con desprecio, diciendo que se lo podía guardar, y ordenó a los demás que mataran a Nosaki. Sin esfuerzo, Nosaki esquivó cada uno de sus ataques, como si estuviera aburrido de sus movimientos. Cuando llegó su turno, lanzó un puñetazo directo al rostro de uno de los hombres, enviándolo al suelo. Los demás verificaron si estaba bien, mientras el hombre con la marca alrededor del ojo asumía el control de la situación y dijo que él mismo se encargaría de Nosaki. El hombre con la marca en el ojo se proclamó como el que mataría a Nosaki. Este se puso en posición nuevamente, sabiendo que los ataques seguirían llegando. Comenzaba a sentirse más táctico, observando al hombre llamado Philip, quien se burlaba de él, riéndose y preguntándole si había venido al combate sin preparación. Philip continuó con su arrogante monólogo hasta que uno de los hombres gritó su nombre, exigiendo saber qué quería. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que el hombre que Nosaki había golpeado antes estaba muerto, solo por ese puñetazo. Nosaki permaneció inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, asombrado de que realmente había matado a otro ser humano. Todos en la habitación estaban igualmente conmocionados por lo que acababa de suceder. Mientras Nosaki procesaba lo ocurrido, se preguntó si los humanos eran realmente tan frágiles. Rápidamente se recompuso y declaró, con frialdad, que no estaba sorprendido, ya que ese tipo probablemente era solo un desperdicio de espacio. Philip, lleno de ira, estaba enfurecido porque Nosaki había matado a uno de sus hombres tan fácilmente y sin usar un arma. Nosaki se levantó nuevamente y levantó los puños, listo para seguir peleando, mientras los demás hombres en la habitación comenzaban a rodearlo. Estaba extremadamente seguro de que podía derrotar a todos, gracias a sus habilidades de lucha, siempre y cuando lograra conectar cada uno de sus golpes. Había 8 hombres en total, 3 de ellos portaban armas decentes, mientras que los demás tenían herramientas de granja. Sabía que tenía que ser cuidadoso con las armas, pero confiaba en que su velocidad y movimientos le darían la ventaja.
Decidió que mantenerse cerca de sus enemigos sería la mejor estrategia. Nosaki cargó directamente contra Philip, quien portaba un escudo y una espada. Philip intentó apuñalarlo, pero Nosaki esquivó el ataque con facilidad. De repente, lanzó una patada contra el escudo de Philip, lo que lo hizo reír, pensando que era un movimiento inútil. Pero Philip estaba equivocado. En un instante, Nosaki cambió la trayectoria de su pierna, girando su pie y conectando directamente con el rostro de Philip. El impacto fue devastador. Philip quedó completamente noqueado por el ataque, sin entender cómo era posible un golpe tan fuerte. Cayó al suelo, y la pelea para él había terminado. Nosaki reflexionó brevemente sobre la patada que había usado y recordó que era conocida como una patada brasileña. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los otros hombres que cargaron contra él. Uno intentó apuñalarlo con una lanza, mientras otro lo atacaba por la espalda con una espada. El hombre con la lanza estaba seguro de que este sería el fin para Nosaki, creyendo que no era consciente del atacante detrás de él. Pero estaba equivocado. Nosaki, al darse cuenta, giró rápidamente, golpeando al hombre de atrás con el codo en el estómago. Lo tomó por el cuerpo y lo lanzó al suelo, terminando con él al pisarle la garganta. Los hombres restantes quedaron aterrorizados ante la escena. Parecía que estaban a punto de huir, pero por alguna razón se mantuvieron en sus posiciones. Nosaki, irritado, pero aún confiado, les dijo que estaba a punto de darles un día realmente malo. Sin un plan claro, los hombres cargaron hacia él. El hombre con la lanza fue el primero en atacar, pero Nosaki rápidamente lo interceptó, preparado para finalizar el combate. El arma se deslizó más allá de Nosaki, sorprendiendo al hombre de la lanza. Este tiró de la lanza, gritando que la soltara, y eso fue exactamente lo que Nosaki hizo. Al soltarla, el hombre con la lanza tropezó hacia atrás, casi cayendo. Nosaki, con una mirada feroz, anunció que haría todo lo posible por golpear a cada uno de ellos. Mientras el hombre con la lanza se tambaleaba, Nosaki avanzó rápidamente y lo golpeó en el rostro, cubriendo sus puños de sangre. Cuando el golpe terminó, la visión de la brutalidad fue demasiado para los demás hombres, quienes comenzaron a huir despavoridos, alejándose de la escena y de Nosaki por completo. Algunos incluso vomitaron debido al derramamiento de sangre, gritando que había un monstruo entre ellos. Nosaki se sintió aliviado de haber acabado con todos ellos, pero de repente otro hombre entró al área, gritando por Philip. Era su padre, y al ver la escena, preguntó qué había pasado. Corrió hacia el cuerpo de su hijo para comprobar si seguía vivo, pero no lo estaba. Se levantó nuevamente, lágrimas cayendo por su rostro mientras, lleno de ira, preguntó a Nosaki si él había matado a su hijo. Nosaki no respondió la pregunta, en cambio formuló la suya propia, preguntando si el hombre frente a él era el responsable de todo esto. De repente, el padre de Philip ordenó a alguien llamado Haggard que matara a Nosaki por sus acciones. Un hombre con una armadura completa de placas entró en la escena. Al parecer, el padre de Philip lo había alimentado y cuidado hasta este momento, precisamente para esta ocasión. Haggard dijo que era consciente de eso y que le devolvería el favor al hombre que lo recogió cuando era pequeño, después de que su propio padre lo desterrara de la ciudad. Haggard desenfundó su espada y, con un tono frío, le dijo a Nosaki que serviría como óxido en su hoja. Nosaki reconoció la armadura de placas y se preparó para una nueva batalla. La energía que emanaba este nuevo enemigo era muy distinta de la de los hombres a los que había enfrentado antes. Además, no había fisuras en su postura. Nosaki sabía que este hombre era fuerte y empezó a sudar de preocupación. Decidió que la única forma de enfrentarlo era llevándolo a una batalla de desgaste. Mientras intentaba calmarse, observó que el padre de Philip daba órdenes a los hombres restantes para que trajeran de vuelta a quienes habían huido y que incluso armara a mujeres y niños. Quería a Nosaki muerto a cualquier costo. Nosaki respiró profundamente, tratando de estabilizar su respiración, que comenzaba a descontrolarse. Poco a poco logró calmarse y empezó a analizar a su oponente, decidido a no pasar por alto ningún detalle, por pequeño que fuera. Notó que el equilibrio de Haggard era extraño, como si intentara cubrir su pierna izquierda. Esto le recordó a Nosaki el tiempo en que tuvo que rehabilitarse tras una lesión en la rodilla, ya que ésta juega un papel crucial tanto en el ataque como en la defensa.
Si esa era la debilidad de Haggard, Nosaki teorizó que probablemente intentaría usar un ataque amplio y directo desde esa posición, ya que sería lo más efectivo para él a esa distancia. Nosaki se rió del hombre, burlándose de él por no haber hecho ningún movimiento todavía, y lo acusó de estar asustado. De repente, Haggard se movió finalmente y, como Nosaki había predicho, lanzó una estocada hacia adelante con su espada. Nosaki intentó esquivarla con facilidad, o al menos eso pensaba. Apenas logró esquivarla, ya que la punta de la espada le rozó el cuello, dejando una línea de sangre. La sangre comenzó a brotar del corte en el cuello de Nosaki. En ese momento, entendió cuán peligroso era Haggard y supo que si la rodilla de su oponente estuviera en buen estado, él ya estaría muerto. Haggard reforzó su guardia, pero Nosaki tenía claro su objetivo, la rodilla izquierda del hombre con armadura. Se agachó y se lanzó hacia la pierna de Haggard, rodeándola con su cuerpo y haciendo que el hombre cayera al suelo mientras comenzaba a doblar la articulación. Nosaki sabía que, sin importar cuán fuerte fuera una armadura, no podía fortalecer las articulaciones. Una vez que escuchó el chasquido de la rodilla al romperse, se movió rápidamente hacia el cuello de Haggard, rodeándolo con sus brazos y apretando la cabeza de la armadura con fuerza. Con un movimiento rápido y letal, Haggard quedó fuera de combate. Su brazo cayó al suelo sin vida. Al saber que la batalla había terminado, Nosaki se levantó lentamente, soltando el cuerpo del hombre y colocándolo con cuidado en el suelo. Nosaki se sorprendió de sí mismo. Había llegado el día en que quebraría el cuello de alguien. Sin embargo, aunque el enfrentamiento parecía haber terminado, todavía no lo estaba del todo. Miró hacia Philip y su padre y caminó hacia él. El hombre retrocedió, aterrorizado, tropezando con una roca y cayendo al suelo. Empezó a suplicar por su vida, pero Nosaki, sin mostrar piedad, le recordó que había sido él quien deseó la masacre. De repente, el padre de Philip lo maldijo, jurando que arrastraría a Nosaki al infierno. A lo que Nosaki con frialdad respondió que era ateo, aunque se maldijo a sí mismo por no haber llevado a cabo sus planes antes. Al no querer hablar más, Nosaki se acercó al hombre, quien gritó aterrorizado hasta que su vida terminó. Y con eso, el combate realmente llegó a su fin. Nosaki se mantuvo de pie, orgulloso, reflexionando sobre cómo todo había comenzado. Fue culpa de ellos por robar los materiales del Hobgoblin y lastimar a la chica. Al recordarla, se sobresaltó al pensar que había olvidado sus ataduras. Sin embargo, la chica salió corriendo del edificio, llamándolo. Se preguntó cómo había escapado, y ella le explicó que otro de sus pacientes la había encontrado y la ayudó a liberarse. Nosaki comprendió que ella había sido testigo de todo lo que había hecho. Mientras trataba de explicarse, ella le dijo que ya sabía lo que había ocurrido, habiendo escuchado todo lo que el alcalde había dicho. Sin darle más importancia a los eventos, le dijo a Nosaki que era hora de abandonar el pueblo lo antes posible. Aceptó irse con él, sabiendo que después de todo lo sucedido, lo mejor era marcharse. La chica sabía que su fuerza ya no sería necesaria, sin importar si el pueblo prosperaba o se deterioraba. Nosaki entendió que ahora la chica era su aliada, pero eso también significaba que ella ya no tenía un hogar. Le pidió que tomara lo que quisiera, ya que él podría cargarlo. Cuando ella terminó de empacar, Nosaki se dio cuenta de que había preparado una gran cantidad de cosas, con una mochila enorme reposando en el suelo. Sudó ligeramente antes de decirle que era momento de irse. La chica miró al pueblo por última vez antes de regresar a su lado, sonriendo y aceptando marcharse. Mientras se alejaban, Nosaki supo que esa expresión en el rostro de la chica sería una que nunca olvidaría. Continuaron caminando por su camino, prediciendo que tardarían algunas horas más en salir del bosque. La chica explicó que justo fuera del bosque habría una carretera principal. Durante su viaje, Nosaki comenzó a explicar cómo había llegado hasta donde estaba, aunque solo le dijo a la chica que había perdido la memoria cuando llegó al bosque. Continuaron charlando, empezando a conocerse mejor. Nosaki se dio cuenta de que su mente comenzaba a sentirse extraña. Sentía como si estuviera disfrutando de viajar con ella. Seguían conversando, pero no podía evitar distraerse con lo cómodo que se sentía hablando con ella, ya que le recordaba a alguien que había conocido hace mucho tiempo. Pasaron 3 días y acamparon en un lugar. Nosaki se sentó junto al fuego,
dándose cuenta de que fue un error no haber pasado por la posada y ahora estaban obligados a acampar. Cuando notó que nadie lo estaba mirando, pensó que sería un buen momento para revisar su estado. La chica le había explicado que aparentemente los maestros del mundo usaban un dispositivo mágico de la iglesia para revisar sus niveles, lo que hacía que su habilidad para verificar su propio estado fuera algo anormal. Cuando apareció su cuadro de estado, se dio cuenta de que no solo había alcanzado el nivel 15, sino que también había obtenido 2 nuevas habilidades: sentido y ocultamiento. Además, notó que uno de sus títulos era Goblin, lo que lo hizo preguntarse quién estaba gestionando este sistema de estados y si el dios que lo envió a este mundo estaba involucrado. Su otro título era Monstruo, obtenido después de matar a las personas de antes. Esa noche fue la primera en la que Nosaki no pudo dormir después de haber matado a alguien. Pensó que era apropiado para él, sabiendo que la experiencia que había ganado provenía de humanos. Se preguntó cómo sería el sistema de niveles si estallara una guerra. Al día siguiente, la chica le preguntó sobre esa guerra en la que estaba pensando, y Nosaki se preguntó si sería fácil para alguien alcanzar el nivel 100. Ella explicó que era poco probable que algo así ocurriera. Por su respuesta, Nosaki asumió que probablemente había un sistema para prevenirlo. Entonces le preguntó qué ocurriría si la misma especie se mataba entre sí. La chica siguió caminando antes de darse cuenta de que Nosaki se había detenido, con la cabeza baja. Le preguntó si algo iba mal. Los puños de Nosaki temblaron mientras reproducía las palabras de la chica en su mente. Cuando la misma especie se mata entre sí, la experiencia es casi nula. Sin embargo, cuando él mataba personas, sus niveles aumentaban considerablemente. Se preguntaba qué era exactamente, mientras el título de monstruo brillaba en su mente. La chica le preguntó si necesitaba medicina, pero Nosaki siguió mirando al cielo con una expresión seria. Finalmente encontraron un lugar para quedarse. Nosaki se sentó en la cama, todavía pensando en lo que la chica le había dicho. Sabía que era diferente a los humanos, ya que de alguna manera había ganado experiencia al matar a otros humanos. Sabía que no podía permitir que ese hecho se descubriera, ya que sería eliminado inmediatamente como una amenaza potencial. De repente, alguien entró en la habitación, llamando su atención. Era la chica, quien acababa de salir del baño. Le preguntó qué estaba haciendo allí y le dijo que se fuera, creyendo que ya le había dicho que fuera a la cafetería. Le lanzó una toalla a la cara mientras él intentaba excusarse, diciendo que solo estaba pensando en algo. Finalmente, ambos fueron a comer. Celebraron juntos un brindis por el viaje seguro que habían tenido. Empezaron a comer y disfrutaron mucho de la comida. Nosaki estaba agradecido de que el viaje estuviera por terminar al día siguiente porque sabía que si se quedaba con ella, crecería más su afecto por la chica. Nosaki estaba convencido de que le traería infortunios y terminaría enamorándose de ella. Después del festín, continuaron su travesía hasta finalmente llegar a su destino. La chica señaló con emoción, llamando la atención de Nosaki, y le dijo que podía ver la ciudad. La ciudad, llamada Rock Cliff, se alzaba majestuosa ante ellos. Ambos contemplaron con sorpresa y asombro el lugar al que finalmente habían llegado. Se acercaron a la fila que conducía a la entrada de la ciudad, y Nosaki se cubrió con una capucha por precaución, en caso de que alguien pudiera reconocerlo. Cuanto más se acercaban, más impresionante les parecía. Un guardia llamó al siguiente grupo para inspeccionarlo, y supieron que era su turno. La chica se adelantó al guardia y comenzó a buscar algo en su bolsa, sin estar segura de si funcionaría como pase de entrada. Nosaki empezaba a preocuparse, preguntándose si podría estar en una lista de buscados tras el incidente en la aldea. Finalmente, la chica sacó una carta de su hermana mayor aprendiz. Los guardias reconocieron el nombre de alguien llamado Claren y rápidamente les permitieron entrar, despidiéndose de ellos con un gesto. Nosaki quedó atónito por lo fácil que fue ingresar y se preguntó quién era Claren. La chica le explicó que Claren era la hija adoptiva del señor feudal, el conde Megan. Nosaki quedó impactado por esta revelación y dejó que la chica liderara el camino. Mientras caminaban por la ciudad, Nosaki miraba a su alrededor con asombro. Todo era desconocido, pero fascinante. Aunque esperaba que la ciudad, conocida por su comercio, fuera impresionante, estaba sorprendido por lo animada que era.
Se alegró de ver tantas razas humanas variadas, lo que le permitió mezclarse entre la multitud sin llamar la atención. De repente, la chica lo llamó para que se apurara, haciéndole darse cuenta de que se había quedado atrás. Finalmente llegaron a una vieja casa, donde una mujer ayudaba a un anciano a salir, despidiéndolo con una sonrisa y diciéndole que no se enfermara más. La mujer se dio la vuelta y vio a la chica saludándola con entusiasmo. Sorprendida por su presencia, la chica llamada Belle corrió hacia la mujer con emoción. Esta mujer era Claren, la persona de la que Belle había hablado. Ambas se abrazaron, saludándose después de tanto tiempo sin verse. Claren miró a Nosaki con una expresión más seria y les preguntó qué les había ocurrido. Después de que Nosaki se presentó y explicó lo que había pasado, Claren entendió la situación y le agradeció por cuidar de Belle y llevarla hasta allí. Claren llevó a Belle a la casa, insistiendo en que necesitaba descansar, pero Belle se detuvo y dijo que Nosaki aún debía acompañarlas. Mientras seguía llamándolo Goblin, giró para ver que Nosaki no se movía. Fue entonces cuando Belle se dio cuenta de que Nosaki dijo que ese era el final de su viaje. Claren, quien sabía quién era Nosaki y lo que había hecho, le advirtió que tuviera cuidado, ya que había matado a alguien con sangre noble. Nosaki le agradeció y comenzó a darse la vuelta. Belle continuó llamándolo, pero Claren la detuvo, diciéndole que Nosaki estaba pensando en su futuro. Nosaki le dijo a Belle que se cuidara y se giró por completo, evitando mirar atrás. Belle permaneció en silencio por un momento, viendo cómo se alejaba. Belle finalmente rompió el silencio con una sonrisa, diciéndole a Nosaki que también se cuidara. Y con eso, Nosaki volvió a estar solo. Se sentó en una fuente, tratando de organizar sus pensamientos antes de saltar de repente y abofetearse a sí mismo en la cara. No era momento para sentirse abatido, era tiempo de continuar su viaje de supervivencia. Se acercó a alguien y le pidió direcciones a un lugar. Caminó en esa dirección, sabiendo que necesitaba ganar dinero mientras estuviera en la ciudad. Tenía que convertirse en aventurero. Finalmente, encontró el gremio de aventureros. Frente a las grandes puertas de madera, respiró profundamente y entró, sabiendo que este sería el comienzo de su segundo capítulo. Mientras caminaba hacia adentro, pensó en lo que podría esperar en el gremio y en el tipo de nueva vida que podría tener. Su mente viajó a todos los juegos de rol que había jugado, imaginando que podría encontrarse cara a cara con una anfitriona de taberna o una recepcionista que ofreciera bendiciones. Sin embargo, esa fantasía se desvaneció cuando lo recibió un hombre mayor. El hombre le preguntó si estaba allí para registrarse, a lo que Nosaki asintió. El anciano señaló un papel para que lo firmara. Nosaki luchó un poco para escribir algo, pero el hombre le aseguró que cualquier cosa que se pareciera a una palabra sería suficiente, ya que muchas personas en el gremio tampoco sabían escribir. Lo importante era que también podían desempeñar un trabajo. El viejo le sugirió a Nosaki que no escuchara las conversaciones triviales de los otros miembros del gremio. Nosaki notó que algunos clientes habían formado sus propios grupos en el bar. Todos parecían aventureros y muchos lo observaban desde el momento en que entró. En una mesa un grupo discutía sobre él, diciendo que parecía alguien peligroso. Uno de los hombres le preguntó a otro, Caimon, si estaba de acuerdo, a lo que éste asintió. Otro hombre en la mesa expresó que no le gustaba la situación. Se levantó, agarrando su arma, molesto porque Nosaki lo estaba mirando. Un hombre con una coleta intentó calmarlo, diciéndole que dejara en paz a Nosaki, pero no logró detenerlo. El hombre armado se dirigió hacia Nosaki con enojo, preguntándole por qué lo estaba mirando. Nosaki empezó a temblar, pero se mantuvo firme mientras el hombre, mucho más grande, lo superaba en altura. El hombre lo llamó molesto, mientras el viejo en el mostrador les dijo a ambos que, si iban a pelear, lo hicieran afuera. Nosaki sabía que había sido demasiado directo al mirar al grupo y que causar un alboroto en su primer día sería una mala idea. Aunque el hombre era fuerte, Nosaki no quería pelear, así que se preparó para una batalla diferente, una de diplomacia. Se frotó la nuca y se disculpó, diciendo que pensaba que el hombre era tan increíble que no pudo evitar mirarlo. El hombre grande quedó en silencio, empezando a creer las palabras de Nosaki, quien había adoptado un tono y una personalidad convincente para hacer que su mentira pareciera creíble. Los otros en la mesa observaron, algunos con sonrisas en sus rostros.
Después de que Nosaki terminó su discurso, esperó para ver si funcionaría. Sin embargo, el hombre grande agarró su arma y dijo que Nosaki hablaba demasiado, haciendo que Nosaki comenzara a dudar si su estrategia había surtido efecto. Afortunadamente, Nosaki descubrió que su estrategia funcionó perfectamente y fue súper efectiva en el hombre. Mientras miraba al hombre ruborizado, Nosaki se rió internamente de lo fácil que era mentirle. Continuó con el engaño, ofreciéndole comprarle una bebida, lo que llevó a que ambos pasaran 2 horas en el bar. Al final, solo quedaban las personas en la mesa y Nosaki en el lugar. El hombre, ya ebrio, reía con unas mujeres que había conocido, mientras todos en la mesa charlaban animadamente. El hombre con la coleta miró hacia Nosaki y lo saludó, presentándose como Al. Nosaki le devolvió la sonrisa, aunque sabía que este hombre era astuto, por lo que debía ser cauteloso. Al le preguntó si su nombre era Yashin, comentando que era un nombre al que no estaba acostumbrado. Nosaki explicó que tanto su nombre como su apariencia eran inusuales, inventando que su abuela había sido comprada como esclava y había llegado a Rock Cliff desde un lugar lejano. Un chico sentado junto a ellos se unió a la conversación, mencionando que su hermana menor también había sido vendida como esclava. Al presentó al chico como Kaimon, diciendo que no debía preocuparse por su naturaleza taciturna. Nosaki saludó al chico y Al comenzó a preguntarse qué debería hacer el grupo a continuación, ya que el hombre grande, cuyo nombre era Gon, había desaparecido con las mujeres con las que estaba. Nosaki aprovechó la oportunidad para pedirle a Al que le contara sobre la región. Alegó que su madre vivía en una aldea rural y que nunca salía, por lo que no sabía mucho del mundo. Esto, por supuesto, era otra mentira. Al sacó un mapa de los grupos subnacionales de la región y señaló dónde se encontraba Rock Cliff. Nosaki se emocionó al aprender nueva información. Al norte estaba el Santuario del Bosque, liderado por un grupo autoproclamado subnacional. Al oeste estaba el reino de Aslar, al este el reino de Krisar y al sur el reino de Mariano. Nosaki notó que la frontera más cercana estaba al oeste y se aseguró de recordarlo. Señaló otro lugar en el mapa y preguntó sobre él, a lo que Al respondió que era un territorio extremadamente enorme llamado el Imperio Megat, conocido por ser un buen lugar para vivir si se era un ciudadano común. La noche pasó mientras los dos hombres seguían conversando y riendo, mientras Kaimon parecía haberse quedado dormido. Finalmente, Nosaki decidió que era hora de irse. Subió las escaleras del bar, despidiéndose de los demás. Al agradeció a Nosaki por la agradable noche. Nosaki entró a una de las habitaciones para dormir y se sentó en la cama, revisando cuánto dinero le quedaba. No era mucho, y sabía que no podría comprar un buen set de armadura con esa cantidad. Por eso necesitaba encontrar una forma rápida de ganar dinero. La bolsa de dinero que tenía provenía de Bell. Originalmente, Nosaki se negó a aceptarla, ya que planeaba vender lo que cazara y recolectara en el camino, y si algo ocurría, simplemente acamparía afuera. Pero Bell insistió, diciendo que al menos debería tener el dinero para vivir. Además, le había dicho que solo se lo estaba prestando y que esperaba que se lo devolviera con el doble de la cantidad. Nosaki escondió su rostro entre las rodillas mientras recordaba con tristeza a Bell y los momentos compartidos. Su melancolía casi fue arruinada por los ruidos provenientes de la habitación de Gon y las mujeres. Al día siguiente, Nosaki estaba listo. Salpicó agua en su rostro desde un pozo cercano y regresó a la posada con un plan en mente: unirse a un grupo de aventureros. Nosaki decidió unirse al grupo con el que había hablado la noche anterior. Le parecía una idea factible, ya que había causado una buena primera impresión. Se acercó al grupo y les dijo que quería unirse a su equipo, afirmando que aspiraba a ser un aventurero como Gon. Sin embargo, Gon malinterpretó sus palabras, creyendo que Nosaki solo quería aprovecharse de ellos, lo que lo confundió enormemente. Al intervino rápidamente, calmando a Gon y explicándole que Nosaki, o Yajin, como lo conocían, venía de una zona rural. Al le preguntó a Nosaki si sabía qué eran los valores base, a lo que él respondió que no. Al explicó que los pensamientos y habilidades de una persona se reflejaban en sus atributos: fuerza, resistencia, inteligencia, fuerza de voluntad y destreza. De estos, los más importantes para un aventurero eran la fuerza y la resistencia.
Los valores base representaban la cantidad inicial de estos atributos, y los niveles posteriores aumentaban esos valores. Al añadió que si los valores base de Nosaki eran bajos para el trabajo deseado, nunca sería el mejor en lo que hiciera. Nosaki preguntó cómo se determinaban los valores base, y Al explicó que la fuerza y la resistencia estaban definidas por la constitución física con la que nacía una persona. También le señaló que todos en la posada, excepto Kaimon, eran más altos que él. Gon intervino en la conversación, diciendo que a pesar de ser el grupo más fuerte en Rock Cliff, no podían superar un supuesto techo de nivel y seguían en el nivel 6. Explicaron que a menos que Nosaki tuviera un talento especial como Kaimon, nunca tendría un lugar en su equipo. Nosaki, decidido a no rendirse, preguntó qué era un talento especial. Al explicó que eran habilidades específicas que una persona poseía. Por ejemplo, estaban buscando a alguien especializado como explorador, con la habilidad de presencia sensorial, ya que era difícil de adquirir. Hubo un momento de silencio, y el grupo pensó que Nosaki estaba distraído, hasta que habló con esperanza en los ojos, diciendo que tenía habilidades del árbol de exploradores. El grupo quedó sorprendido por esta declaración y discutieron entre ellos. Finalmente dijeron que no podían creerle ciegamente. Gon intervino, diciendo que Nosaki tendría que demostrar sus habilidades en la práctica. Así, Nosaki comenzó a prepararse mientras observaba al resto del grupo mostrando sus propias habilidades. Fue un espectáculo que casi quiso cubrirse los ojos para no ver. Kaimon utilizó sus habilidades de juicio para elegir una buena armadura. Luego, Gon usó su presencia amenazante natural para intimidar al tendero, mientras Al negociaba con una sonrisa, como si no estuvieran haciendo nada malo. Finalmente, el tendero les vendió la armadura a regañadientes, y Nosaki consiguió una excelente pieza de equipo a un precio increíblemente bajo. Nosaki se detuvo un momento y se disculpó con el grupo, agradeciéndoles por darle la oportunidad de tomar la prueba para unirse al equipo y por ayudarlo a conseguir equipo. Aseguró que estaba decidido a aprobar, para que no hubieran hecho todo eso por nada. Gon le dio una palmada en la espalda y le dijo que no se preocupara, ya que si fallaba, simplemente recuperarían la armadura de su cadáver y la venderían de nuevo para ganar dinero. El grupo se alejó con esa despedida casual, recordándole a Nosaki el tipo de mundo en el que estaba. La prueba sería al día siguiente, y Gon le dijo que durmiera bien esa noche. Al día siguiente, el grupo se preparó para una misión que pondría a prueba a Nosaki. Nosaki estaba listo para demostrar su valía al grupo. Todos se habían equipado y estaban preparados para la misión. Sin embargo, Nosaki no logró dormir esa noche, y la caminata hacia su destino fue larga. Al inspeccionaba un papel con la descripción del trabajo, una solicitud para subyugar a un monstruo lobo conocido como lobo gris, que estaba atacando el ganado. El solicitante quería que exterminaran al monstruo, ya que estaba causando problemas significativos en la aldea. La misión parecía ser un viaje de un día, y la tarifa de la comisión no era mala, según la opinión de Al. Nosaki notó que la velocidad de caminar en este mundo era diferente a la de su mundo anterior, y comprendió que la resistencia sería el atributo más importante en este momento. Sin embargo, le parecía curioso que esta solicitud específica fuera la última en el tablón de anuncios. Al explicó que los lobos grises cazaban en grupos de 5 o 10, y que si no se tenía suficiente fuerza, la situación podía volverse peligrosa rápidamente, razón por la cual otros aventureros evitaban este tipo de misión. Después de caminar un rato más, llegaron a la aldea. Apenas entraron, se encontraron con una escena horrible. Una oveja yacía en el suelo, completamente destrozada por los lobos. Los ciudadanos explicaron que esta no era la primera vez que sucedía. Era la tercera vez que los lobos atacaban su ganado. Nosaki sintió compasión por los aldeanos, que parecían estar agotados por la situación. Una niña llamada Maya se acercó a un anciano, su abuelo, quien estaba explicando la situación. Maya, entre lágrimas, dijo que quería hacer una tumba apropiada para la oveja, mostrando la conexión que tenía con el animal. Su dolor hizo que Nosaki sintiera aún más la presión de ayudar. El anciano rogó a los aventureros que los ayudaran de cualquier manera posible. Al respondió que necesitarían escuchar más detalles antes de comprometerse. El anciano condujo a Al a algún lugar para hablar en privado, mientras que Gon y Nosaki permanecieron esperando y vigilando el área.
Gon notó que Nosaki se preguntaba por qué estarían en guardia cuando los aldeanos parecían ser personas amables. Sin embargo, antes de que pudiera explicarlo, Al regresó. Gon le preguntó a Al cómo había ido la conversación, y Al confirmó que aceptarían el trabajo. Explicó que los monstruos se encontraban al este del bosque. Mientras se dirigían hacia el lugar, Al le advirtió a Nosaki que los solicitantes a menudo podían mentir para hacer que un trabajo pareciera más fácil o más lucrativo. En ese caso, los únicos responsables serían ellos mismos. Nosaki entendió que su vida dependía únicamente de él, y comenzó a comprender lo duro que era realmente este mundo. Finalmente llegaron al bosque y se prepararon para la posible batalla. Gon anunció que ellos esperarían fuera del bosque, mientras Nosaki entraba para localizar la guarida de los lobos. Nosaki aceptó la tarea de localizar la guarida de los lobos grises y regresar para informar al grupo. Al le advirtió que usara constantemente su habilidad de ocultamiento, ya que si los lobos lo descubrían antes de que él los encontrara, estaría perdido. Antes de que Nosaki se adentrara en el bosque, Kaimon lo llamó y le pidió que les mostrara de lo que era capaz. Esto hizo que Al soltara una risa ligera, ya que si Nosaki tenía éxito, también aliviaría a Kaimon de esa tarea. Adentrándose en el bosque, Nosaki sintió una mezcla de familiaridad y desconexión. Había pasado sus primeros 3 meses en un entorno similar, pero ahora sentía que no pertenecía a ese lugar. Sacudiendo esos pensamientos, recordó que los lobos grises eran versiones más grandes y feroces de los lobos de su mundo anterior, con un sentido del olfato extremadamente desarrollado. Consciente de esto, decidió eliminar su olor antes de continuar. Encontró una gran cantidad de plantas de menta cerca y las frotó por todo su cuerpo, logrando enmascarar su aroma. Planeó recomendar a Gon y los demás que hicieran lo mismo al regresar. Luego, se centró por completo en su tarea. Activó su habilidad de sentido, afinando todos sus sentidos para buscar cualquier pista que lo guiara hacia la guarida de los lobos grises. Aunque podía percibir presencias de animales en la zona, sabía que solo la habilidad no sería suficiente para localizar a los lobos específicos. Nosaki recordó lo que Al le había dicho sobre los lobos. Siempre se movían en grupos de 5 o más. Usando esa información a su favor, comenzó a buscar huellas en el suelo. Notó un rastro de huellas grandes que claramente pertenecían a múltiples animales. Activó nuevamente su habilidad de sentido y confirmó la presencia de 5 criaturas cercanas. Siguiendo el rastro, llegó cerca de la guarida de los lobos grises y los vio de cerca. Satisfecho con su hallazgo, regresó para informar al grupo y guiarlos al lugar. Los demás estaban impresionados con sus habilidades. Al le preguntó a Nosaki si estaba seguro de que los lobos eran los únicos enemigos en la zona, y Nosaki lo confirmó. Al, sonriendo, le dijo que era hora de que el grupo mostrara su verdadera fuerza y que Nosaki observara desde lejos cómo combatían para que entendiera la capacidad del equipo. El grupo entró sigilosamente en la cueva, siguiendo un plan que habían discutido previamente. Nosaki debía darles una señal en cuanto notara que los lobos los descubrían, iniciando así la batalla. Observando atentamente desde fuera, Nosaki vio a uno de los lobos moverse repentinamente. Saltó de su posición y alertó al grupo, llamando a Kaimon para que actuara. Kaimon tensó su arco y disparó una flecha que impactó directamente en el ojo del lobo, eliminándolo instantáneamente. Gon avanzó rápidamente con su hacha, gritando un feroz grito de batalla antes de despedazar al lobo con un poderoso golpe. Mientras Gon retiraba su hacha, 2 lobos más salieron de la cueva, corriendo hacia él. Sin inmutarse, Gon cortó a uno de ellos por la mitad con un solo movimiento. Nosaki estaba asombrado por la habilidad de Gon en combate. Gon ya había matado a 2 de los lobos grises con una velocidad impresionante, pero el problema radicaba en que sus movimientos eran demasiado amplios y descuidados. Uno de los lobos estuvo a punto de morderlo, pero Al intervino rápidamente, bloqueando el ataque con su escudo y enviando al lobo por los aires. Nosaki empezó a entender la estrategia del equipo. Gon realizaba movimientos poderosos y expansivos, mientras Al lo cubría, protegiendo su espalda y corrigiendo cualquier punto débil en su defensa. El grupo estaba rodeado por 3 lobos más, pero no parecían ser un desafío significativo. Kaimon y Al se encargaron de reducir la movilidad de los enemigos con precisión. El último lobo, herido y con flechas sobresaliendo de sus extremidades,
Tropezó mientras Gon se alzaba sobre él con su hacha. Con un último golpe decisivo, Gon decapitó al lobo, marcando el final de la batalla. Nosaki observó con asombro la eficiencia y el poder del equipo. Era evidente que este era, sin duda, el grupo más fuerte de Rock Cliff. Los cadáveres de las bestias salvajes yacían esparcidos por el suelo, mientras el equipo se mantenía firme y orgulloso tras su victoria. Nosaki sudaba ligeramente, sintiendo el poder temible de sus nuevos compañeros después de haber eliminado a los 5 lobos en un abrir y cerrar de ojos. Mientras seguía admirando la escena, Gon se le acercó y le preguntó qué estaba haciendo, recordándole que su trabajo como novato aún no había terminado y que debía cumplir con su parte. Cada miembro del equipo se encargó de cargar uno de los lobos para llevarlos al río, donde comenzaron a desmantelar los cuerpos para recolectar materiales valiosos. Nosaki ayudó a Kaimon durante el proceso, aprovechando la oportunidad para aprender. Cuando regresaron a la aldea, el cielo ya se había oscurecido. Los aldeanos celebraron el éxito del equipo y les sugirieron que pasaran la noche allí para garantizar su seguridad. Nosaki se preguntó si los demás habían considerado su inexperiencia y cansancio, pero rápidamente descartó esos pensamientos y se unió a las conversaciones con los aldeanos. Uno de los aldeanos le preguntó a Nosaki si había encontrado la guarida de los lobos él solo. Modestamente, Nosaki respondió que no había hecho mucho. En ese momento, la pequeña Maya corrió hacia él, agradeciéndole con una gran sonrisa y llamándolo tío. Su abuelo la reprendió por llamarlo así, pero Nosaki simplemente se echó a reír. Con esto, Nosaki pudo superar con éxito su primera batalla como aventurero. Este primer logro marcó el comienzo de muchas más aventuras que lo esperaban en el futuro. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más aventuras como esta, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar tus comentarios aquí abajo. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo estas increíbles historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura.